Mi nombre es Brenda Cecilia Espinosa López. Estoy cursando Ingeniería en Logística en el modelo semipresencial. Esta es la tarea de la unidad 1 para la materia de Estadística Inferencial 1 con el profesor Juan Morales. Capítulo 1. Introducción a la estadística. En el capítulo 1 analizaremos el pensamiento estadístico y algunos métodos para reunir datos e identificar tipos de datos. Estas son algunas definiciones. Datos son el conjunto de información recolectada, como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a un estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. 1-2. Pensamiento estadístico. Ejercicios de las páginas 9 a la 11. Resolver ejercicio 7 y 11. En los ejercicios 7 a 14, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A. Imposible, B. Posible, pero muy probable, y C. Posible y probable. El ejercicio 7, Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. La respuesta es posible, pero muy poco probable, ya que cabe la posibilidad de obtener esos resultados, pero es muy poco probable que sea tan exacto de 120-98. Ejercicio número 11, Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. La respuesta es posible, pero muy poco probable, puesto que definitivamente cabe la posibilidad de que pase, pero es muy poco probable que absolutamente todos tengan la misma fecha de cumpleaños. Estas son otras definiciones. Datos estadísticos son los números que se pueden ser comparados, analizados e interpretados. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Parámetro es una cantidad numérica calculada sobre una población y resume los valores que ésta toma en algún atributo. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número infinito o un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles es 0, 1, 2, etc. Los datos continuos o numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Estas definiciones son del tema 1.3, tipos de datos. Dice que en los ejercicios de las páginas 16 y 17 resolver ejercicio 5 y 13. En los ejercicios 5 a 12 determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Ejercicio 5. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados del bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La respuesta es estadística. De acuerdo a la definición, ya que este dato que se está dando una oficina que puede hacer encuestas o sacar los datos de su registro. En los ejercicios 13 a 20 determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Ejercicio 13. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan.
según datos del artículo For Exercise in New York Futile Push Button. La respuesta es discreto, según la definición, pues estamos utilizando números enteros. Tema 1.4. Pensamiento crítico. El objetivo de esta sesión consiste en mejorar nuestras habilidades de interpretar información basada en datos. Es fácil ingresar datos en una computadora y obtener resultados. Sin embargo, a menos que los datos se elijan de forma cuidadosa, el resultado podría ser inútil. En lugar de utilizar fórmulas y procedimientos de manera irreflexiva, debemos pensar de forma cuidadosa en el contexto de los datos, la fuente donde se obtuvieron, el método utilizado para recolectarlos, las conclusiones obtenidas y las aplicaciones prácticas. En esta sección se enseña a utilizar el sentido común para pensar de forma crítica acerca de los datos y estadísticos. Ejercicios páginas 23-26. Resolver ejercicios 7 y 10. En los ejercicios 5 a 8, utilice el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Ejercicio 7. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. La respuesta es que quizá los oficiales de policía son más proclives a detener a individuos de grupos minoritarios que a individuos caucásicos, por lo que los primeros reciben un mayor número de multas. Ejercicio 10. Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet América Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. América Online recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Respuesta es sí, porque está el 34% sobrante que puede usarse para el árbol artificial y es menor al 66% en gusto de árbol real. Tema 1.5. Recolección de datos muestrales. Estas son algunas definiciones de este tema. En un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos, los sujetos se denominan unidades experimentales. En el muestreo sistemático, elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada quésimo, por ejemplo, cada 50º elemento de la población. En el muestreo de conveniencia, simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener. En el muestreo estratificado, subdividimos a la población en al menos 2 subgrupos o estratos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo compartan la misma característica como el género o la categoría de edad, y luego obtenemos una muestra de cada subgrupo o estrato. En el muestreo por conglomerados, primero dividimos el área de la población en secciones, luego elegimos al azar alguno de los conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados.
Ejercicios página 34-37. Resolver ejercicio 8 y 12. Ejercicio número 8. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños afectados, en tanto que 370 niños afectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children. La respuesta es estudio observacional. En los ejercicios 9 a 20 identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por aglomerados. Ejercicio 12. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observado en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Mi respuesta es sistemático. Capítulo 2. Resumen y gráficas de datos. En este capítulo estudiaremos principalmente la distribución del conjunto de datos. 2.5. Pensamiento crítico. Gráficas inadecuadas. El concepto clave para algunas gráficas son inadecuadas porque contienen errores y otras lo son porque, aunque sean técnicamente correctas, resultan confusas. Es importante desarrollar la habilidad para reconocer gráficas incorrectas y para identificar con exactitud los elementos confusos. En esta sección presentamos dos de los tipos más comunes de gráficas inadecuadas. Ejercicios páginas 73-75. Resolver ejercicio 7 y 9. Ejercicio 7. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica imparcial. Está la gráfica donde los ingresos de hombres es mayor a los ingresos de mujeres. La respuesta es no. Al utilizar áreas, la gráfica crea la impresión de que el ingreso medio de los hombres es casi el doble de las mujeres, pero los valores reales indican que el ingreso medio de los hombres es aproximadamente 43% más alto que el de las mujeres. Ejercicio 9. Distancias de frenado. La siguiente gráfica muestra las distancias de frenado de diferentes automóviles, medidas en las mismas condiciones. Describa en qué aspectos esta gráfica podría ser engañosa. ¿En qué cantidad la distancia del frenado del Acura RL excede la distancia del frenado del Volvo S80? Dibuje la gráfica de forma que se describan los datos de manera más objetiva. La respuesta es que al iniciarse la escala horizontal en 100 pies, la gráfica corta las porciones de la izquierda de las barras, lo cual distorsiona la percepción. La gráfica crea la impresión falsa de que el Acura RL tiene una distancia de frenado más del doble que la del Volvo S80, pero una comparación de las cifras reales indica que la distancia de frenado del Acura RL es aproximadamente un 40% mayor que la del Volvo S80 y no un 100% mayor. Tema 2.2. Distribución de frecuencias. Voy a dar unas definiciones de este tema. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencia indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Los límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases,
pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. Okay. El procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Paso 1. Determina el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Paso 2. Calcule la anchura de clases. Quiere decir que el valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. Paso número 3. Comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elija el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Paso número 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clases. Sume la anchura de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después sume la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero y así sucesivamente. Paso número 5. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. Paso 6. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de clase. Aquí tenemos un ejemplo, es el ejemplo número 1, que dice que los pulsos de mujeres utilice los puntos de las tablas. Los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1, como esta, y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2, que viene siendo esta, donde incluye 7 clases, 2, 4, 6, 7. Okay. El procedimiento para construir esta tabla de frecuencias va a ser que seleccionemos las 7 clases que nos pedían, calcular la anchura de clases, que son las 124 menos 60 entre las 7 clases, que es igual a 9.14. Se redondea a 10. Paso 3. Elija 60 como primer límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente. 4. Que sumar la anchura de la clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de la clase de 70. Continúe y sume la anchura de la clase 10 para obtener los límites inferiores de clases restantes de 80, 90, 100, 110, 120. Número 5. Liste los límites inferiores de clase normal vertical, como se muestra al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Y por último son los puntos medios de las clases. Las marcas de clase de la tabla 2.2 son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Con esto vamos a crear nuestra distribución de frecuencias, que muestra como estas. Para eso vamos a abrir Minitab y vamos a capturar los datos. Voy a pausar para capturar los datos. Okay. Ya tenemos capturados nuestros 40 datos de pulsos de mujeres. Los datos son estos mismos datos. Okay. Ya confirmé y son los 40 datos. Entonces, ¿qué proceder? Aquí nos vamos a gráficas, histograma simple, le damos OK. Aquí vamos a seleccionar pulso de mujeres con doble clic. Después nos vamos a ir a escala, seleccionamos la escala Y, frecuencia, que es la que ya está seleccionada. OK. Después nos vamos a labels,
Vamos a poner el título. Distribución de frecuencias. Ok, le damos ok y nuevamente le damos ok. Ya no supe que me metí. Aquí está nuestra distribución de frecuencias. Ok, vamos a incluir el dato acá barrita. Nos vamos a añadir etiqueta. Ok, esta opción y damos ok. Y aquí ya se agregó los datos de la frecuencia. Vamos a modificarlo a 7 intervalos, puesto que está 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 intervalos que nos da el programa. Entonces para eso vamos a buscar en eje X. Está. Doble clic. Nos vamos a Binning. Y aquí en la opción del número de intervalos le vamos a modificar a 7, que son los que necesitamos. Le damos ok y aquí ya se cambió a las 7 barritas. Una vez que ya están las 7 barritas aquí en el cursor, pues nos podemos dar cuenta que los intervalos se fueron de 55 a 65, mientras que el ejercicio lo pedía de 60 a 69. Está de 60 a 69. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a modificar esos intervalos, esos límites, y vamos a sustituirlos por estos que están aquí, 64.5 hasta el 124.5. Entonces para eso nos vamos a eje X nuevamente, escala X, doble clic en Binning. Ahora tomaremos la última opción, borramos los números que tiene y nos vamos a tomar de la otra, que es el 64.5, luego con espacio, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Ya está ahí. Entonces ya después nos vamos a OK. Aquí en el cursor nos podemos dar cuenta que ya se fue a 59.5, 69.5. Así que esto es lo más cercano posible que se puede llegar. Le faltó medio punto. Aquí ya está. Los intervalos quedan igual: 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1, 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Entonces ok, ya queda nuestra distribución de frecuencias, que viene siendo esta, la de pulso de mujeres. Ok, después nos vamos al siguiente, que dice distribución de frecuencias relativas. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción o una frecuencia porcentual, o sea, un porcentaje. Para sacar esta frecuencia relativa, se pone la frecuencia de clases entre la suma de todas las frecuencias, que son las 40, se multiplica por 100.
Por ejemplo, la primera sería 12 entre 40%, pues nos da 30 y así sucesivamente. Entonces ahí vamos a crear otra distribución de frecuencias, pero ahora por porcentaje de pulso de mujeres, que nos va a quedar como esta. Para eso nos vamos a Minitab. Ok, ya está aquí. Nos vamos a la gráfica, histograma simple, le damos OK, ya está seleccionado pulso de mujeres. Vamos a escalas, donde dice escala Y, vamos a quitarla de frecuencia y vamos a ponerla de porcentaje, le damos OK. En labels nomás le cambiamos a frecuencia, distribución de frecuencias, porcentaje, pulso de mujeres. Damos OK nuevamente y ya nos sale la distribución de frecuencia de pulso de mujeres. Vuelve a pasar lo mismo, nos dio 4, 6, 8, 10, 12, 13 barras. Entonces para cambiarlo pues ya sabemos, vamos a escala X, doble clic, binning, y nos vamos a la última opción donde vamos a modificar estos datos por el 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 7.5. 7 datos. Le damos OK y ya aparece aquí nuestras 7 barritas. Vamos a agregarle los valores a las barras. Datos, aquí está, OK. Aquí ya se agregaron los porcentajes: 30, 35, 27.5, 2.5, 25.5 y 0, 2.5. Ya quedó esta distribución de frecuencia de pulso de mujeres. Prácticamente la misma que la distribución de frecuencias, solamente que aquí está por porcentajes. Okay. Vamos a presentación. Pues nos dice que está el ejemplo 2. Dice que los pulsos de hombres son pulsos de hombres. Utiliza los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Ahora vamos a incluir 10 clases. Esta es la tabla de mujeres, entonces vamos a tomar esta que es la tabla de los hombres. Vamos a capturarlos en Minitab, los 40 datos, para obtener una distribución de frecuencias, que es esta. Okay. Vamos a Minitab y vamos a capturar los pulsos de hombres. Ok, aquí ya están capturados pulsos de hombre, 40 datos. Vamos a pasar a hacer la gráfica. Vamos a gráfica, histograma simple. Okay. Vamos a seleccionar pulso de hombres. Vamos a ir a escala Y. Vamos a regresar a frecuencia. OK. Etiqueta, distribución de frecuencia. Pulso de hombres. OK. OK. Nuevamente OK. Aquí tenemos nuestra distribución de frecuencia para el pulso de hombres. Normalmente 2, 4, 6, 8, 9. 9 barritas, nosotros necesitamos 10. Entonces nos vamos a X, doble clic, y ponemos 10. OK. Y ya están nuestras 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barritas. Vamos
a agregar el dato a cada barrita. Vamos a agregar datos. Okay. Ya están agregados datos. Aquí deben ser los 40 datos, 14, 20, 29, 40. Ok, estamos bien. Dice que al arrastrar el cursor, los intervalos están entre 52.5, 57.5, 57.5, 62.5 y así sucesivamente. Entonces ya quedó nuestra distribución de frecuencias de pulso de cumbres. Vamos con presentación. Ahora, el ejemplo número 3. Y dice radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecqueres, que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania, nacidos después de 1979, con base en datos de Unexpected Rise in Strontium 90 US Deciduous did in the... no sé cómo se dice el número. Okay. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases. Estos son nuestros datos y que construir una distribución de frecuencias con 8 clases, aquí lo dice. Entonces vamos a construir una distribución de frecuencias que nos va a dar como esta aquí. Entonces vamos a ir a Minitab a capturar los datos. Okay. Ya tenemos capturados los 40 datos de relación de leche. Entonces vamos a pasar a gráfica, histograma, simple, ok. Seleccionamos relación de dientes de leche, escala, estamos viendo frecuencia, nervio, distribución de frecuencias, ok, vamos ok y ok. Esta es nuestra distribución de frecuencias, radiación en dientes de leche, que nos pedía que fueran 8 clases. 2, 4, 6, 8, tenemos 9, entonces nos vamos al eje de las X, en Binding, damos 8 clases, okay. Tenemos las 8 clases, le vamos a agregar el dato a cada barrita, datos, okay. Aquí ya se agregó el dato a cada barra, 9, 18, 37, son los 40 datos, que está bien. Acercamos el cursor, vemos que está en intervalo de 110 a 120, 120 a 130, 130 a 140, 140 a 150 y así sucesivamente. Entonces, terminamos con nuestra distribución de frecuencias en radiación en dientes de leche. Ahora vamos a hacer la de porcentajes. Entonces, porcentajes que fue la que ya realizamos. Entonces, esta es la de porcentajes. Vamos a hacerla. Gráfica, histograma, simple. Ok. Ya está seleccionado, dientes de leche, pero en escala. Acá la lleno, vamos a porcentaje. Ok. Vamos a cambiar el nombre de distribución de frecuencias. Porcentaje, dientes de leche, damos ok. Y ok.
Ya tenemos nuestra distribución de frecuencia de porcentaje en relación a dientes de leche. Agregamos el dato a cada barrita, a las tablas. Ok, entonces aquí ya nos quedan los porcentajes. ¿Sí? La primera tiene el porcentaje del 2.5, que está entre 100 a 115. La otra está entre 115 a 125, 2.5 y así sucesivamente. Esta ya está en porcentajes. Vamos a la presentación. Ok, pasamos a otro tema que es el 2.3, histogramas. Aquí está una definición. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Tenemos un ejemplo que dice: los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, donde la edad está dada en años, la estatura en pulgadas, peso en libras, circunferencia de la cintura en centímetros, frecuencia de pulso en latidos por minuto, presión sanguínea sistológica en milímetros, presión sanguínea diastólica, está el colesterol, el índice de masa corporal, longitud del muslo, anchura del codo, anchura de la muñeca y la circunferencia del brazo. Entonces vamos a realizar los histogramas de la edad, estatura, peso, pulso y índice de masa corporal. Aquí están los datos y queda mi primer histograma. Vamos a hacerlos en Minitab. Vamos a capturar estos datos que nos pide en Minitab. Ok, aquí ya están capturados los 40 datos de cada una: edad, estatura, peso, pulso hombre, índice de masa. Ok, ya están los 40. Entonces vamos a pasar a hacer el histograma. Nos queda nuestro programa sencillo, pues como este. Vamos a gráfica, histograma, poner esta opción. Ok. Vamos a seleccionar la primera, que es la edad. Vamos a labels. Vamos a ponerle título. Programa. Ya está. Damos OK. Nuevamente OK. Ok, aquí tenemos nuestro histograma de edad. Vamos a agregar el dato a cada barra. Ok, aquí están los datos. Aquí en el pulsor vemos los intervalos, que son de 15 a 21. De 21 a 27 son 4. De 27 a 33 son 8. Y así sucesivamente. Vemos la campana de Gauss, la media, la desviación estándar. Ok, este es un histograma sencillo. Vamos a hacer un histograma más completo. Ok, pues vamos a Stat. Vamos a Static Basic,
Y base nos vamos a esta opción. Ok, vamos a seleccionar legal nuevamente. Ok. Vamos a darle ok. Aquí vemos que tenemos más datos. Vamos a agregarle la etiqueta. Ok. Ok. Tenemos muchos datos aquí, de este lado. Ok, este histograma, principalmente, este histograma es como este. Ok. Aquí vamos a agregarle okay. Este es principalmente para ver si los datos están distribuidos normalmente o no. Para saber si los datos están distribuidos normalmente necesitaremos tener una campana de Gauss completa. Aquí vemos que los datos están distribuidos hacia un lado, entonces la campana de Gauss no está completa, pero el dato que define todo es el p-value. Este p-value tiene un rango de 0.05 a 0.10. Si está menor a ese rango, quiere decir que los datos no están distribuidos normalmente, como en este caso que está 0.04, como está menor al 0.05, entonces es evidencia suficiente para decir que los datos no están distribuidos normalmente. Quiere decir que todos los demás datos no están distribuidos. ¿Okay? Seguimos con el histograma de la estatura. Base static, tercera opción. Seleccionamos ahora estatura. Ok. Y aquí tenemos nuestro reporte de la estatura. Vamos a agregarle aquí el histograma. Ok. Okay. Aquí podemos ver que la campana de Gauss sí está completa. Vamos a agregar los datos. Okay. Aquí están los datos, 22, 8, 13. Aquí está 61, 63, 63, 65, 65, 67. Así. Vemos que la campana de Gauss está completa. El valor de p-value es de 0.669, quiere decir que si está arriba del 0.05 o el 0.10, entonces aquí es donde nos damos cuenta que hay evidencia suficiente para decir que los datos sí están distribuidos normalmente. Quiere decir que todos los demás datos sí están distribuidos. Vemos los datos bien distribuidos. Okay. A diferencia de la gráfica pasada donde no estaban distribuidos normalmente. Nos vamos ahora al histograma del peso. Nos vamos a esta estadística básica. Nuevamente, ahora agarramos lo que es peso. Ok. Está el reporte del peso. Ok. Y aquí vemos que vamos a agregar datos. Ok. Están agregados los datos. Vemos la campana de Gauss que está completa. Los datos están distribuidos
en el centro y el p-value es de 0.552. Evidencia suficiente para decir que los datos sí están distribuidos normalmente, ya que está arriba de lo que nos indicaba del 0.05, 0.10. Okay. Vamos ahora con el pulso de hombres. Okay. Seleccionamos pulso de hombres. Okay. Y aquí tenemos nuestro pulso de hombres. Aquí vemos que no están distribuidos normalmente. Pareciera que no están distribuidos normalmente porque la campana de Gauss no se mira completa. Aquí está un dato 0. Entonces vamos a agregar los datos. Ok. Aquí están los datos. Y si nos vamos a nuestro dato que es p-value, nos dice que está menor que 0.005, lo que quiere decir que este dato es menor al límite que teníamos, por lo que es evidencia suficiente para decir que los demás datos no están distribuidos normalmente. Vamos con la última, que es esta. Vamos otra vez a esta. Gráfica. Seleccionamos. Ok. Esta es nuestra índice de masa muscular. Ok. Aquí vemos una campana de Gauss completa. Vamos a agregar datos. Aquí agregamos los 40 datos. La campana de Gauss dijimos que está completa. Y nuestro dato p-value es de 2.261, que si está por arriba de que límite que estaba establecido, 0.05, 0.10. Entonces quiere decir que todos los demás datos sí están distribuidos normalmente. Tenemos una confiabilidad de 95%. Y ya quedó. Vamos a la presentación. Aquí están todas las histogramas que ya hicimos. Okay. Hasta presentación. Aquí nos da un ejercicio para resolver, donde dice que realizar los histogramas de circunferencia de la cintura, longitud del muslo, anchura del codo, anchura de la muñeca y circunferencia del brazo. Entonces vamos a capturar los datos, los 40 datos de cada uno en el Minitab. Okay, aquí ya están capturados los 40 datos de cada uno: cintura, muslo, codo, muñeca y brazo. Entonces vamos a pasar a hacer los histogramas de cada uno para que queden de esta manera. Tenemos aquí ya están resueltos. Okay. Entonces ya están resueltos. Vamos a hacer los histogramas. Que nos vamos a ya sabemos esto. Okay. Aquí nos vamos a lo que es la cintura. Damos OK. Y aquí tenemos que es la cintura. Aquí, la cintura. Tenemos aquí vamos a agregar datos primero. Datos, ok. Entonces aquí ya se puede ver que sí están agregados los 40 datos. Tenemos una campana de Gauss completa. Vemos cómo los datos sí están distribuidos
En el valor de pi-value tenemos 0.174, está arriba de los datos que teníamos, 0.05, 0.10. Entonces aquí tenemos evidencia suficiente para decir que todos estos datos sí están distribuidos normalmente. Pasamos a hacer la del muslo. Está. Vamos a hacer la del muslo. Estamos ok. Aquí tenemos la del muslo. Aquí vemos que aquí tenemos una campana de Gauss completa. Los datos están distribuidos normalmente. Tenemos 40 datos. El pi-value dice que tenemos un valor de 0.871. Como tenemos que sobrepasar el 0.10, está arriba del 0.10, quiere decir que todos los demás datos sí están distribuidos normalmente. Pasamos ahora con la del codo. El codo seleccionamos ok. Tenemos la del codo. Aquí tenemos para agregar los datos. Ya están agregados los 40 datos. Tenemos una campana de Gauss completa. El valor de pi-value es 0.492. Entonces, esta es evidencia suficiente para decir que los datos sí están distribuidos normalmente. Todos estos datos. Okay. Pasamos con la siguiente, que es la de la muñeca. Seleccionamos muñeca. Ok. Y aquí tenemos la de la muñeca. Agregamos los datos. Okay. Tenemos los 40 datos. Tenemos una campana de Gauss completa. Nos vamos al valor pi-value, donde dice que es de 0.203. Entonces, esta es evidencia suficiente para decir que los datos sí están distribuidos normalmente. Pasamos a la última, que es la del brazo. Está básico. Seleccionamos brazo. Ok. Aquí vemos como la campana de Gauss está completa. Vamos a agregar los datos a cada barrita. Ok. Ok. Aquí son los 40 datos. Vamos al valor de pi-value, que es de 0.232, está por arriba del 0.10. Entonces quiere decir que todos estos datos sí están distribuidos normalmente. Ok, vamos a la presentación. Okay, aquí donde están ya todas mis barritas que yo ya hice, todos los reportes. Quedaron todas. Ok. Vamos a pasar a otro tema, que es 2.4.1, gráfica de polígono de frecuencias y frecuencias relativas. El objetivo de estas gráficas estadísticas es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. La definición de polígono de frecuencia es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencia. Vamos a verlo en un ejemplo. Le dice que en la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Tiene que dar una gráfica como la que está aquí. Entonces primero vamos a capturar estos datos en el Minitab.
Ok. Ya tenemos los datos de cada uno, pulso, marcas de clase y frecuencias, tal como están aquí. Está la frecuencia y los pulsos. La marca de clase es la suma de estas. La suma de estas dos y lo dividimos entre dos, entonces nos da la marca de clase. Así con todas, ¿no? 60 más 69 entre 2, 64.5 y así. Entonces vamos a pasar a hacer nuestra gráfica. Vamos a gráfica, a la opción de gráfica de barras. Aquí ponemos valores que vienen en la tabla. Simple y ok. Aquí vamos a seleccionar frecuencia, doble clic, y aquí vamos a seleccionar marcas de clase. Okay. Vamos a agregar una etiqueta, vamos a poner el nombre de gráfica de polígono de frecuencia. Ok. Ok. Vamos a ver las opciones porque anteriormente cuando estaba practicando no me daba las conexiones, me daba las barras, pero es porque aquí no estaba bien, entonces le damos a esos dos, ok, y ok. Ok, así queda nuestra gráfica de polígono de frecuencia. Esta nos indica que de la marca de clase 64.5 hay 12, quiere decir que del 60 al 69 hay 12, del 70 al 79 hay 14, del 80 al 89 hay 11, del 90 al 99 hay 1 y así sucesivamente. Okay. Entonces para facilitar más esto. Okay. Nuestra gráfica de polígonos de frecuencia. Vamos a la presentación. Aquí está la gráfica que hicimos y nos vamos al ejercicio, donde dice que la siguiente tabla representa los pulsos de hombres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Crear tabla y realizar gráfica. Ok. Aquí está la tabla. De 50 a 59 hay 6, de 60 a 69 hay 17, de 70 a 79 8, de 80 a 89 8, de 90 a 99 hay 8. Entonces vamos a crear nuestra gráfica de polígono, que va a quedar de esta manera. Entonces vamos a habilitar a agregar los datos. Okay. Aquí tenemos nuestros datos de los pulsos, marcas de clase y frecuencias. 50-59, marca de clase 54.5, frecuencia 6, que es lo que tenemos en nuestra tablita que creamos aquí. Los pulsos, la frecuencia. Vamos a crear polígono de frecuencias, que es el que yo ya hice anteriormente, pero vamos a ver cómo se hace. Ok, entonces nos vamos a gráficas,
simple. Ok. Aquí vamos a seleccionar la frecuencia, haciendo esta. Aquí, marcas de clase. Vamos a ponerle gráfica de polígono de frecuencia, ya está. Y ok. Aquí está nuestra gráfica de polígono de frecuencias. Nos dice que de 50 a 59 hay 6. Del 60 al 69 hay 17. Con la marca de clase del 64.5. En la marca de clase del 74.5 con pulso del 70 al 79 hay 8. La marca de clase del 84.5 con pulsos de 80 a 89 hay 8. Y en la marca de clase 94.5, que son los pulsos del 90 al 99, tenemos que hay 1 nada más. ¿Okay? Entonces así quedó nuestra gráfica de polígono de frecuencia. Continuaremos con la presentación. Okay. Tenemos otra definición de polígono de frecuencias relativas. El polígono de frecuencias relativas utiliza frecuencias relativas, esto es proporciones o porcentajes en escala vertical. Tenemos un ejemplo que dice: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Aquí están los datos de los pulsos de mujeres. Los pulsos de 669, la frecuencia es 12, que es la que teníamos anteriormente. Y esta es la de distribución de frecuencias relativas, que tenemos que de 60 a 69 está el 30%, de 70 a 79 el 35%, del 80 a 89 27.5%. Entonces vamos a ver cómo queda en la gráfica de polígono de frecuencias relativas. Va a quedar de esta manera. Entonces vamos a capturar datos en Minitab. Aquí ya están todos los datos: pulso, marcas de clase, frecuencia relativa. Son estos mismos datos que tenemos aquí. Vamos a crear una gráfica de polígono de frecuencias relativas, como es esta que está aquí. Vamos a verla. Ok. Nos vamos a ir a gráficas. Gráfica de barras. Seleccionamos esta opción. Simple. Ok. Y aquí frecuencia relativa. Marca de clase. Vamos a poner la etiqueta. Ponemos gráfica de polígonos. Ok. Y volvemos a dar. Ok. Aquí tenemos nuestra gráfica. Es casi lo mismo que la gráfica de polígonos de frecuencia, a diferencia de que aquí en el eje Y, aquí nada más era frecuencia relativa, era frecuencia. Aquí la frecuencia relativa está en porcentajes. El eje X sigue siendo marca de clase, y ahora nos marca que de 60 a 69 tenemos 12, no, el 30%.
Del 70 al 79, con la marca de clase el 74.5, tenemos el 35% y así sucesivamente con los demás. Vamos a revisar la presentación. Donde dice que hay que realizar el siguiente ejercicio, donde en la siguiente tabla representamos los pulsos de los hombres, construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos, crear tabla y realizar gráfica. Okay, aquí están los datos, la tabla de los datos de hombres, y aquí está mi tabla que yo creé, son los pulsos del 50-59, 169, 70-79, con una marca de clase de 54.5, 64.5, la frecuencia 6, 17, 8, 8, 1 y el porcentaje de 15, 42.5, 20%, 20% y 2.5%. Con eso vamos a crear el polígono de frecuencias relativas. Aquí está, pero vamos a capturar los datos en Minitab. Okay, aquí ya tenemos los datos capturados, pulso, marcas de clase, frecuencia y frecuencia relativa. Son estos que están aquí. Creamos nuestra polígono de frecuencias. Ok. A eso nos vamos a gráficas, gráfica de barra. Ok. Seleccionamos frecuencia relativa. Aquí sería marcas de clase 1. En etiquetas está bien, gráfica de polígono de frecuencia relativa. Ok. Ok. Y aquí nos da nuestra gráfica de polígonos de frecuencia relativa, donde nos dice que la marca de clase del 54.5, del pulso del 50 y 59, el 15%. Aquí en el del 64.5 es el 42.5%, en el del 70 al 79 es el 20% y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces aquí está el porcentaje de frecuencia relativa en nuestras marcas de clase. Vamos a la presentación. El siguiente tema, que es el 2.4.2, gráfica de ojiva. La gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumulables y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Tenemos un ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Ok, aquí están los datos de los pulsos de las mujeres. Aquí está nuestra gráfica con las clases 59.5, la frecuencia 0, 69.5, la frecuencia 12 y así sucesivamente. Vamos a construir una gráfica de ojiva que nos quedará como esta. Vamos a capturar datos en Minitab. Ya tenemos aquí los datos capturados de la frontera de clase y la frecuencia, que son los que hemos puesto aquí en esta gráfica. La frontera de clase viene siendo el límite superior
este caso 59.5, 69.5, 79.5 y así sucesivamente. Esto quiere decir que de 59.5 al 69.5 son 12. Del 69.5 al 79.5 hay 14 datos, del 79.5 al 89.5 hay 11 datos y así sucesivamente. Vamos a pasar a hacer la gráfica de ojiva. Vamos a gráfica, después nos vamos a gráfica de barras, la misma opción. Vamos a seleccionar simple, ok, aquí está bien, seleccionar frecuencia, aquí sí, fronteras de clase, nos vamos aquí, opciones, válido fronteras, ok, seleccionamos fronteras de clase, ok, una opción, vamos a dejar esta que está en default y esta que está aquí, entonces le damos ok, vamos a etiquetas, vamos a ponerle gráfica de ojiva, ok, aquí vamos a seleccionar símbolos y conectar línea que ya están, le damos ok y le damos ok. Vamos a agregarle los datos. Ok. Y aquí están los datos. Entonces, podemos ver que el 59.5 hay 0. Del 59.5 al 69.5 hay 12 datos. Del 69.5 al 79.5 hay 26 datos. No, hay 14 datos, pero del 59 al 79 ya hay 26 datos. De 59.5 al 89.5 ya hay 37 datos. De 59.5 al 99.5, 38 y así sucesivamente. Entonces, así tengo nuestra gráfica de ojiva. Vamos con la presentación. Aquí está la gráfica, que es la que hicimos. Vamos con el ejercicio que dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Que aquí están los datos de los pulsos de hombres, fronteras de clase, 64.5, 74.5, la frecuencia, que es de 64.5 a 74.5 son 14, de 74.5 a 84.5 hay 11, y así sucesivamente. Entonces vamos a crear una gráfica de ojiva como esta, vamos a capturar los datos en Minitab. Aquí ya están capturados los datos de mi ejercicio, fronteras de clase y la frecuencia, que son los datos que yo puse aquí en mi tabla. Vamos a crear una gráfica de ojiva. Como esta. ¿Okay? Entonces nos vamos a gráfica, gráfica de barra, la tercera opción, simple, ok. Aquí
Vamos a seleccionar mi frecuencia 1. Aquí, fronteras de clase 1. Ok. En opciones, ya está seleccionado, default. Ok. Etiquetas, gráfica de ojiva, ya está. Ok. Aquí ya tenemos seleccionados símbolos y conectar líneas. Ok. Entonces vamos a OK. Que nos dé nuestra gráfica de ojiva. Aquí está mi gráfica de ojiva. Voy a agregar los datos.